Entonces, oremos. Padre Santo, gracias porque eres bueno, eres fiel, eres verdadero. Eres tú el que le das sentido a nuestra existencia, Señor. De verdad, conocerte a ti, tener tu evangelio, eh, propicia, nos da una verdadera esperanza, una verdadera transformación espiritual. Gracias, Señor, porque a través del Evangelio de Cristo nos has transformado, restaurado, renovado espiritualmente. Gracias porque en el Evangelio de Cristo tenemos una verdadera esperanza. Señor, yo te pido que nos bendigas, que tu Espíritu nos guíe, que lo que exprese yo a través de la predicación no confunda, sino más bien edifique, haya fruto espiritual para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un tiempo donde tengamos la experiencia de que tu Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos guía a toda la verdad, nos exhorta, nos anima, nos consuela, Señor. Te lo suplicamos, Padre, que nos bendigas, que tu nombre sea glorificado, tu palabra sea predicada para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces espero que este audio me estén escuchando muy bien. Si se escucha muy suave la voz, por favor, alguien me rápidamente dice, Federico, para porque no se está escuchando. Que a veces uno se está moviendo y tapa el micrófono y se oye por allá como si estuviera en un hueco. Pero bueno, entonces sí, vamos a hoy a considerar un tema que lo necesitamos en estos tiempos. Y bueno, gracias al Señor por la guía que ha dado a la iglesia de considerar el tema de la esperanza. Y se ha visto desde muchos aspectos, se ha considerado a través de varios pasajes. Y bueno, hoy vamos a seguir permitiéndonos el privilegio, realmente tener una conexión virtual donde se va a estudiar la palabra. Eso es un privilegio que no se los dan muchos en el mundo. Si somos optimistas, por ahí el 5% de la población tendría estos escenarios. Entonces, realmente somos muy, muy privilegiados de que con libertad podemos estudiar las escrituras, que nos sentimos identificados con la palabra de Dios, que nos sentimos como si ella es nuestra, que es nuestra lámpara, nuestra guía. De verdad, muchas personas en el mundo no tienen ese privilegio y nosotros, los seguidores de Cristo, por la gracia del Señor, lo tenemos. Así que aprovechémoslo y que el Señor nos bendiga en esta tarea que obviamente trae gloria a su nombre. Entonces, bueno, ya me adelanté, ya voy terminando y no he empezado. Entonces, empezamos con esta imagen. La desesperanza. Entonces, ¿qué es la desesperanza? Se ha hablado mucho en este tiempo en nuestro programa de predicación de la esperanza. Pero, ¿qué es la desesperanza? Pues alguien dirá, bueno, quítele sin esperanza, desesperanza. Bueno, pero entonces, cuando hablamos de desesperanza, más que un concepto, es un estado de ánimo, ¿no? Es cuando pensamos lo que aquello que teníamos esperanza ya no está, ya no se tiene. Entonces teníamos confianza de que la salud estaría muy bien y de repente se nos va. Teníamos esperanza de un negocio, un trabajo, un proyecto y esto se va y se nos acaba la esperanza. O sea, la esperanza, la desesperanza es precisamente ese estado de ánimo que nos hace sentir frustrados, confundidos, que nos hace sentir desolados, que nos hace sentir que la vida no tiene sentido, por decirlo así. ¿En razón de qué? De que había algo o algunas cosas que pensábamos que al tenerlas o al emprenderlas se podrían lograr y entonces nos sentiríamos que hemos cumplido con algo, que hemos adquirido algo, que hemos logrado algo. Entonces la desesperanza duele, duele mucho. Es más, dicen que por ese estado de ánimo de en que la persona se siente desesperanzada, de ahí puede venir depresión, ansiedad, bueno, muchos
problemas aún pueden llegar a ser enfermedades muy serias. Entonces, si usted es una persona que lucha con la desesperanza, le animo, y más si usted se identifica como seguidor de Cristo, le animo a que piense en esto muy seriamente. La desesperanza no es la voluntad de Dios para aquel que sigue a Cristo. Es lo contrario. A aquel que sigue a Cristo lo debería caracterizar la esperanza. Es decir, la falta de esperanza, la falta de verle sentido a mi existencia, a este mundo, a pesar de que el mundo realmente, o sea, no hay necesidad de ser, de profundizar, ni de ahondar, ni de leer mucha información. O sea, este mundo está diseñado para desesperanzarnos. Y más la situación actual, o sea, la economía, el sistema de salud, todo lo que nos rodea, los sistemas políticos, la competitividad, la desigualdad, la injusticia, la violencia, la inseguridad, es para tenernos desesperanzados. Pero vuelvo y repito, si tú te identificas como un seguidor de Cristo, quiero decirte en el nombre del Señor que no es su plan para nosotros sentirnos desesperanzados. Es más, nosotros cuando hablamos de que somos, por ser seguidores de Cristo, somos la luz de este mundo, somos el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, debería algo que muestra que es cierto, algo que dice, oye, sí, de verdad, Él es un seguidor, Cristo resucitó, sí, de verdad, Dios es verdadero, sí, de verdad, la Biblia es la palabra de Dios, es que nuestro estado de ánimo se caracteriza por la esperanza. No significa que no luchemos, no significa que vengan circunstancias que nos hagan sentir desesperanzados, pero rápidamente deberíamos volver a nuestro estado normal por ser seguidores de Cristo, hijos de Dios, morada del Espíritu Santo, el cual es la esperanza. Y por eso entonces es muy clave, y yo creo que para la tarea de la iglesia en esta época, en este tiempo es trascendental, es muy clave entender cuál debe ser la fuente verdadera de esperanza de un seguidor de Cristo. Entonces a veces pensamos, si ponemos la esperanza en alguien de la iglesia o no sé, en alguna actividad de la iglesia, creo que estamos mal. Lo que nos llena, la fuente verdadera de esperanza para el pueblo de Cristo, para la iglesia de Cristo, es el Evangelio. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy, muy importante en nuestro tiempo actual. Muchas veces vemos el Evangelio solo como un tiquete, como para entrar a un lugar precioso. Entonces, hay un cielo y necesitamos el tiquete. ¿Cuál es el tiquete? El Evangelio. Y de verdad, vemos el Evangelio en tiempo pasado. Yo creí el Evangelio y ya como que de ahí para allá el Evangelio quedó allá y yo sigo la vida y bueno, él siguen otras cosas que pertenecen a la relación con Dios. Pero eso no está en el Nuevo Testamento. El Evangelio no solo tiene no solo es el camino, el camino angosto para ir al cielo, por medio del Evangelio podemos tener una relación correcta con Dios, sino que afecta nuestro día a día. Inclusive en el cielo eternamente, el Evangelio seguirá siendo buena noticia. Si me hago entender, quiero que tú veas el Evangelio tan vigente, tan necesario, tan fundamental para tu vida como lo fue cuando no pertenecías al pueblo de Cristo. Cuando no habías confiado en Cristo, entonces tuviste el Evangelio y fue como una piedra preciosa, un tesoro invaluable, pero ahora en Cristo sigue siendo el Evangelio fundamental para todo lo que vivimos, en serio, especialmente para que vivamos siendo personas esperanzadas. Y por eso el tema de hoy es el Evangelio es la fuente verdadera de esperanza. No lo olvidemos. Y vamos a considerar un pasaje donde más que una explicación o tengamos que hacerle una exégesis, un estudio al pasaje para entender todo esto del Evangelio, la fuente de esperanza, más bien Hechos 13, capítulo 42, 43 al 49, es un testimonio de que el Evangelio es la fuente de esperanza. Hoy vamos a ver por qué afirmamos esta razón, o sea, en hechos, no solo en palabras, no solo en conceptos, sino en experiencia de vida.
vamos a ver que el Evangelio es la fuente de esperanza. Entonces, aquí tenemos un bosquejo que básicamente consideraremos 4 punticos que no va a ser, para muchos de nosotros, no va a ser más que eh, consolarnos, animarnos en nuestro día a día. Entonces, sí, cuando hablamos de que el Evangelio es la fuente de esperanza, es la fuente verdadera de esperanza, lo afirmamos porque el Evangelio ofrece la gracia de Dios. Entonces, por eso el Evangelio es la fuente de esperanza, porque ofrece la gracia de Dios. Porque también el Evangelio ofrece vida eterna. También porque el Evangelio ofrece salvación eterna. Y también porque el Evangelio ofrece gozo verdadero. Y el Evangelio en especial tiene para la vida del ser humano contesta 4 grandes preguntas que no tenerlas en claro nos producen desesperanza. Esto es algo muy interesante. Es más, los filósofos y a través de la historia del mundo, del ser humano, él siempre ha tenido estos cuatro incógnitas en su vida. Y cuando él logra entenderlas o responderlas de una manera verdadera, genuina, real, de verdad es una persona esperanzada. Cuando no, hay caos, hay confusión y hay desesperanza. Entonces, el Evangelio nos ofrece una respuesta verdadera a la gran pregunta, ¿quién es Dios? También a la gran pregunta, ¿qué ocurre al ser humano después de morir? También otra gran pregunta para el ser humano, ¿quién es el ser humano? ¿Quién soy yo? Y también otra gran respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito del ser humano? Entonces, si notan, el Evangelio más que querer remendar o querer, a veces pensamos que vamos, con el Evangelio vamos a solucionar los problemas políticos, económicos, sociales, pero esos son, el Evangelio lograría afectar estas cosas de una manera colateral, no es el objetivo. El objetivo del Evangelio es darnos una identidad delante de que nos permite entender quién es Dios, qué ocurre con nuestras vidas después de morir, quiénes somos nosotros, para qué estamos aquí, para qué existimos. Y honestamente, el quien tiene claro esto en la vida, la verdad, tiene la vida, tiene esperanza. Bueno, entonces empecemos leyendo el pasaje que hemos mencionado, que es un testimonio de que el Evangelio es la fuente verdadera de esperanza. Dice, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¿Por qué está escribiendo esto Lucas ahí en el libro de los Hechos? Porque Pablo acaba de predicar el Evangelio. Está en Antioquía de Pisidia, y en ese contexto donde la mayoría son no judíos, donde son personas que los llama el Nuevo Testamento gentiles, o sea, que no tienen ninguna relación con el Dios de Israel, con la palabra, con la ley de Moisés, con las fiestas y todo lo que concierne al pueblo de Israel, no tienen ninguna relación. Entonces, ellos acá, hay un grupo que acaba de escuchar el Evangelio de Cristo, el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, y entonces ellos están siguiéndolos y ellos les dicen, bueno, hay que continuar confiando en la gracia de Dios. El versículo 44 nos dice que a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos, a predicar del Señor. Cuando habla de predicar del Señor, volvemos a, si pensamos en el sermón que da Pablo en Hechos capítulo 13, que a propósito es el primer sermón de Pablo que se registra en las escrituras y lo hace pensando en el Evangelio. Entonces todas las personas vienen otra vez a escuchar el Evangelio. Y entonces, como vamos a ver ahorita, el Evangelio logró darles a ellos fuente de esperanza. O sea, esto está trastornando toda una ciudad. Esto no es solo una situación de escuchar una filosofía, de escuchar una ideología o de escuchar un nuevo movimiento de pensamiento. Esto es nada menos que personas que están entendiendo que hay una fuente de verdadera esperanza y es en el mensaje que predica Pablo y Bernabé. Esto es el Evangelio de Cristo. Y entonces dice el versículo 45, cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. ¿Cómo así? Y entonces uno se trastorna, ¿no? Pero luego el Evangelio no viene precisamente de ese cuerpo de profecías, de doctrina, de historia en el pueblo judío. ¿Por qué son ellos? Ellos deberían de estar felices. Bueno, ahorita miramos un poco más.
Y entonces dice que Pablo y Bernabé hablaron con valentía. Bueno, y esa envidia los llevó a calumniar a Pablo y a Bernabé, y más bien a decir que ellos eran herejes, bueno, que predicaban, que estaban más bien pervertiendo el cuerpo de doctrina, de creencia del pueblo judío. Y entonces Pablo y Bernabé, el versículo 43 dice que hablaron con valentía y declararon: era necesario que les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, ojo, otra palabra muy importante, ¿se acuerdan que vimos 4 puntos de nuestro bosquejo? La gracia de Dios, la vida eterna. Bueno, dice acá Pablo que ellos, los judíos, están rechazando el evangelio de Cristo, y entonces básicamente están mostrando que ellos no tienen ningún interés con la vida eterna que Dios ofrece. ¡Wow! Y entonces dice que se la ofrecemos a los gentiles. Y esto para nosotros esa es como una historia, que es, que, que es valiosa para todo lo que comprende el pueblo del Señor y su historia. Pero en ese momento, cuando Lucas está escribiendo esto, está hablando de cosas o sea, muy trascendentales, muy impactantes para el momento histórico, tanto de los gentiles como de los judíos. O sea, estamos hablando de que ahora los gentiles son el pueblo de Dios. Eso son cosas y que no se aceptaban en ese momento, y que los judíos rechazarían el mensaje del evangelio de Dios, eso tampoco cabía en la mente. O sea, para el momento en que Lucas escribe esto, quien leía esto le parecía locura, o inclusive le parecía: no, tiene que ser una historia ficticia, no puede ocurrir. O sea, es una total contradicción, que quienes esperaban el evangelio ahora lo rechazan, y quienes no lo esperaban ahora lo reciben. Tremendo, ¿no? Entonces, versículo 47 dice: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para las naciones, a fin de llevar salvación a los rincones de la tierra. Entonces, ¿se acuerdan que en nuestro bosquejo hablamos que el evangelio ofrece vida eterna, ofrece la gracia de Dios, perdón, la vida eterna, y ahora la salvación eterna? Y entonces el 48 dice: cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Entonces, el evangelio produjo en ellos gozo, alegría inexplicable. Bueno, y todos los que fueron elegidos para vida eterna se convirtieron en creyentes. O sea que el evangelio trajo una restauración, una transformación, una renovación espiritual. No fue un grupito, sino nada menos que a una ciudad entera. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Entonces, con esto que hemos leído, este testimonio, o sea, esta experiencia de predicarse el evangelio en una zona donde aparentemente nadie estaba esperando el evangelio, nadie le interesaba, o se tenía un concepto equivocado del evangelio, viene Dios, lo proclama, es proclamado allí por uno de sus siervos, y ocurre una transformación sin precedentes. Entonces, por eso quiero profundizar en el contexto. Tal vez más de lo que hemos hablado del pasaje no vamos a añadir, sino más bien nos vamos a enfocar en ese bosquejo, porque nuestro tema es el evangelio como la fuente de verdadera esperanza. A ver, en el contexto, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, a veces lo vemos muy como nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura influenciada, o sea, desde pequeños ya tenemos conocimiento del cristianismo, de las prácticas cristianas, de la fe cristiana, etcétera, etcétera. Pero cuando uno piensa en el momento en que se escribían las páginas del Nuevo Testamento, no, ese contexto era totalmente diferente y totalmente, o sea, en un contexto demasiado impactante, demasiado trascendental para ese momento el que ellos recibieran el Evangelio de Cristo. Miremoslo por qué. Primero, porque la gente vivía con una falsa esperanza. Era una sociedad basada en falsa esperanza. Si usted mira a los judíos, su esperanza era que el Mesías iba a ser un líder político, militar, que vendría como lo hizo Roma en tiempo atrás y destruyó a los que estaban ahí. Pues entonces ahora vendría un Mesías que sería otro faraón, bueno, otro emperador más que ya no tendría nombre romano, sino ahora tendría nombre judío. Entonces ellos tenían un Mesías muy político, muy
muy militar. Entonces, ellos tenían una falsa esperanza. Y por eso es que ellos crucificaron a Jesús, porque no podían aceptar que ese fuera su Mesías, de Nazaret, pobre, humilde, anunciando el reino de Dios, anunciando la vida eterna. Pero oiga, ¿y dónde está el ejército? ¿Dónde está el poder político? ¿Dónde está? Y usted nos piensa libertar. Entonces los judíos inmediatamente lo rechazaron. Por eso el Mesías, el corazón del evangelio que es Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces eso significa que los judíos vivían bajo una falsa esperanza. Tenían la ley, las promesas, el pacto, los pactos de Dios, pero los habían mal interpretado. Bueno, y los gentiles, no, los gentiles, sí, dicen los historiadores que la época en que vino el Señor Jesús y que se proclamó el Evangelio de Cristo era una época de total desesperanza. Si usted miraba el sistema político, era corrupto a todo nivel, corrupto moral, ético, la sociedad vivía en niveles de inmoralidad sexual, libertinaje, injusticia como nunca antes. El machismo era tremendamente importante, gobernaba, pero al mismo tiempo había feminismo, había mucha filosofía que al final lo que hacía al hombre, dos formas era veían el mundo en ese momento con la filosofía. O si hay un Dios, está por allá lejano, no tiene nada que ver con nosotros y aquí lo que tenemos que hacer es disfrutar porque mañana vamos a morir. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y el otro lado eran los ateos, que finalmente, bueno, esos que tenían creencia en Dios, entonces tenían como 600 dioses o una cantidad de dioses. Aún por si no había un Dios que ellos no conocieran, le hacían un altar al Dios no conocido. Entonces era una sociedad muy sincretista, con politeísmo, y todo eso los tenía consumidos en la desesperanza, porque sus dioses no servían para nada. De ahí sale el ateísmo entonces era, no, la verdad nosotros no somos más que átomos, Dios no existe, no existe lo sobrenatural, todo lo que el hombre puede hacer, realizar a través de sí mismo, las cosas materiales son el fin del ser hombre, etcétera. Y esa era la otra cara de la filosofía de ese entonces. Esa era una sociedad sin esperanza, la corrupción social, por ser un imperio, explotaba socialmente a quienes tenía bajo su poder, los impuestos eran muy altos, existían muchas guerrillas, existían muchos, bueno, y el gobierno también era muy severo, había totalitarismo, o sea, fascismo, bueno, como usted lo quiera ver, o sea, se adoraba al emperador. Si usted era romano, estaba en una posición más alta, pero si tenía la desgracia de no serlo, entonces era despreciado, humillado, no valía nada, etcétera. Y si usted era mujer, básicamente no era un ser sin importancia, como un perro. Y si era un niño o hombre, pues bueno, buenísimo. Y si era una niña pequeña que había acabado de nacer, tocaba botarla a la caneca. O sea, hay unas historias tremendas de las sociedades entonces. En ese momento, entonces, viene el evangelio. Y de verdad, la sociedad, como acabamos de ver, las ciudades se estremecían. Y por eso vamos a ver. Por eso la predicación del evangelio de Cristo que vemos en Hechos 13 resalta algo muy importante que era lo que la gente quería entender de su existencia, de la vida. Y es Dios, ¿qué pasa con Dios? Y nosotros, los gentiles veían tenían, perdón, era un politeísmo lleno de dioses que los explotaba, que a veces el hombre competía con ellos y hasta les ganaba. Y los judíos tenían a un Dios que, bueno, como que es el Dios de Abraham, de nuestros descendientes, pero nada que nos liberta. Entonces, para ellos era muy importante qué pasa con Dios actualmente. Entonces, cuando Pablo predica el Evangelio, resalta la fidelidad de Dios. El Evangelio no llegó cuando Jesucristo vino. El Evangelio viene desde que Dios empezó a establecer sus pactos y promesas con los patriarcas, con el pacto que hace con Abraham, de que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones, luego con el rey David, etcétera. Entonces Pablo en su predicación del Evangelio muestra que Dios ha sido fiel porque ha cuidado a su pueblo. Se resalta que aunque el pueblo ha sido incrédulo e infiel, Dios lo sigue cuidando. También en esa predicación Pablo resalta que Dios ha sido fiel en la historia del pueblo de Israel. A pesar de tantas infidelidad, desaciertos, indiferencia, bueno, ya lo dije, infidelidad, Dios seguía manteniendo, seguía construyendo en la historia de su pueblo, seguía forjando
el precioso plan de restaurar, de libertar al mundo del pecado y sus consecuencias. Entonces, es muy importante, eso producía, o sea, escuchar eso producía esperanza, porque Dios no estaba ajeno a la situación, sino Dios más bien estaba a través de todas las circunstancias cumpliendo un propósito muy precioso y sublime, y era libertar al ser humano del pecado y sus consecuencias. Y por supuesto, en la predicación del Evangelio de Pablo, pues el tema central es que esa gran promesa de que Dios enviaría un Salvador prometido se ha cumplido, y se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Entonces, ese era el Evangelio. El Evangelio estaba anunciándoles que Dios seguía actuando en la historia, que Dios seguía siendo el protagonista, el soberano, el eterno, el que cumple sus pactos y promesas. Y una muestra de ello era que el Mesías prometido había venido a salvar lo que se había perdido. Por medio de la muerte, del sacrificio del Mesías, del Salvador prometido, el hombre que confiara en él podría ser justo ante los ojos de Dios, podría ser libertado del pecado y sus consecuencias. Y eso nos trae a la escena, en ese contexto, la palabra evangelio. Para nosotros, evangelio es un concepto religioso del cristianismo, básicamente. Uno no escucha a los musulmanes decir, les traigo el evangelio de Alá, no, o a los budistas. Eso es de nosotros, ¿cierto? Pero cuando se acuñó esta palabra, que ya existía en la cultura romana y judía, esta palabra no se usaba como la usamos nosotros. Evangelio era una palabra que se refería cuando el emperador, el gobernante de la nación, tenía una buena noticia para el pueblo. Entonces le nacía el hijo. Entonces venía su representante con toda una comitiva, se paraba en la plaza central y les decía, les traigo el evangelio del César, nació un hijo. O les traigo el evangelio de César, se conquistó una nación. Les traigo el evangelio de César, ocurrió algo. Entonces todo el mundo escuchaba evangelio y decía, llegó una noticia de nuestro rey, de nuestro soberano. Y entonces ahora Pablo, la iglesia, los seguidores de Cristo, en mano de sus misioneros empiezan a decir, traemos el evangelio de Cristo. O sea, están diciendo que Jesús es el soberano. Están diciendo que Jesús existe. Están diciendo que esto es un mensaje de la realeza. Y esa realeza es nada menos que de Dios mismo. Entonces, wow. Entonces, cuando alguien dice evangelio, se decía en esa época evangelio, la gente inmediatamente decía, ¿cómo así? Espere, ¿evangelio de qué? ¿De César? No, 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 no. Espere, espere. ¿De quién? De Cristo. ¿Cómo así quién es Cristo? Y empezaba, entonces, por eso era muy importante que en el evangelio se explicara de quién era Cristo, todo el trasfondo a través de la fidelidad de Dios que se ve reflejada en la historia del Antiguo Testamento. Wow. Entonces, y bueno, ese evangelio, claro, era más importante que las noticias del emperador, porque eran las noticias que le decían al ser humano que ante su situación totalmente miserable por causa del pecado, por causa de la injusticia, de la maldad que ya yacía en él mismo y que se reflejaba en toda su sociedad, Dios había establecido un plan perfecto para libertarlo. Es más, el evangelio es esperanza, pero también es juicio para aquel que lo rechaza. No sé, Hechos capítulo 13 resalta que los que lo rechazaron casi están diciendo, están recibiendo la condena del evangelio. La condena del evangelio es que al que lo rechaza pierde la oportunidad de poder ser justo ante los ojos de Dios. El evangelio entonces anuncia que el hombre por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, por su propia ideología, no puede librarse del pecado y sus consecuencias, no puede librarse de la muerte eterna. Y entonces Dios, que es grande en misericordia, grande en amor, grande en gracia, entonces la gracia de Dios ofrece a Cristo Jesús para que por medio de su sacrificio Él tomara nuestro lugar, Él fuera nuestro sacrificio por el pecado, Él recibiera nuestra maldición, nuestra culpa, nuestra condena, y entonces todo aquel que cree en Él es libre. Ese era el evangelio. Y claro, por eso vemos que toda una ciudad se estremece. Entonces, más que el evangelio llegara a cambiar el sistema político, a cambiar muchas cosas de la sociedad, obviamente lo hace, pero como efecto colateral, el evangelio tenía el fin de que el ser humano naciera de nuevo, que el ser humano llegara a ser hijo de Dios, que el ser humano llegara a ser justo ante los ojos de Dios, que el ser humano entendiera ahora sí para qué estaba hecho, para qué existía, qué pasaba después de la muerte y quién era su Dios.
Entonces, sí, en ese tiempo el resultado del evangelio fue impresionante. Uno ve, o sea, hoy de Pablo nos hablaba al comienzo, después de 2000 años, miren, en la historia de la humanidad, hasta los más escépticos reconocen cómo el cristianismo, por medio del evangelio, trajo una gran bendición a todos los sectores, países o sociedades en que fue recibido. Como evidencia de que ese evangelio era verdad, por medio de la iglesia empezaron a surgir hospitales, orfanatos, ancianatos, y hubo un cambio social impresionante, a tal punto que hasta algunos gobiernos dijeron, sí, este es el mejor sistema por el cual la sociedad debería regirse. Por supuesto, han habido aberraciones del evangelio, pero en sí el evangelio que está en la Biblia, ese es un evangelio que produce esperanza. Entonces volvamos a nuestro bosquejo con ese contexto y con el pasaje que hemos considerado. El evangelio es fuente de esperanza porque ofrece la gracia de Dios. Vuelvo y te repito, la gracia de Dios es el hecho de que nosotros no somos una casualidad, no somos átomos que existen y algún día desaparecerán y no tenemos este mundo no tiene ningún sentido, no. Gracia de Dios aplica de que hay una gracia común que se ve reflejada en la historia de la humanidad, en donde Dios está cuidando este mundo, lo está guiando a un propósito y hay una gracia salvadora, que es esa gracia manifestada en la persona del Señor Jesucristo. Siempre pensamos en gracia, en el regalo inmerecido que Dios da al hombre por medio de Cristo para librarle del pecado y sus consecuencias. Pero la gracia tiene una otra cara de la moneda, que para que haya gracia tuvo que haber justicia. Y justicia fue que el justo muriera por los injustos. Justicia fue que el santo Hijo de Dios fuese hecho tratado como un pecador por causa de nuestras iniquidades. Gracia significa que también nos refleja la justicia de Dios en el sentido de que Jesús recibe la maldición de la ley. Gracia también significa que tenía que alguien recibir la ira de Dios por el castigo. Wow. Entonces, cuando pienses en la gracia de Dios, no pienses en solo un obsequio. Sí, es un obsequio, pero costó la preciosa sangre del Hijo de Dios, como de un cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, fue el costo para que hubiese gracia. Así que, wow. Y por eso, cuando el Evangelio afirmamos que es una fuente de esperanza, pues porque el Evangelio nos dice quién es Dios. Dios es soberano, eterno. Él no anda dependiendo de los seres humanos. Es incomprensible que Él quiera conocer a los seres humanos y quiera relacionarse con ellos. Él es el que viene a nuestro encuentro. El hombre no busca a Dios. El hombre no necesita, cree en sí mismo que no necesita a Dios. Es Dios el que viene en gracia, en amor, pero también anunciando que hay juicio y justicia para aquel y castigo para aquel que lo rechaza. Entonces, el Evangelio nos dice que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios no nos falla. Lo mismo, el Evangelio es fuente de verdadera esperanza porque ofrece vida eterna. Y vida eterna no es irnos al cielo y con tener dos alitas y quedarnos eternamente así, moviéndonos por los siglos. No, no, vida eterna significa poder conocer a Dios. De hecho, Cristo es el único que puede dar vida eterna, afirma todo el Evangelio de Juan. Pero la vida eterna, la experiencia de la vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo. La vida eterna nos trae, para tener la vida eterna hay que ser justo ante los ojos de Dios, por eso necesitamos la gracia de Dios. La vida eterna nos habla de que tenemos una relación perfecta con Dios, de que somos morada del Espíritu Santo, de que pertenecemos al reino de Dios. La vida eterna nos habla de que hemos sido justificados, santificados, redimidos y glorificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. ¡Wow! Vida eterna significa que tú puedes cerrar tus ojos en este momento por causa de fallecer y en el mismo instante en que cierres tus ojos, mueras, estarás en la presencia de Dios por siempre y para siempre. Aleluya, ¿verdad? Y por eso entonces el Evangelio contesta esa gran pregunta para el ser humano y que nos llena de esperanza. ¿Qué ocurre con nuestra vida después de morir? Si estás en Cristo, tienes el Evangelio, si has recibido, si has confiado en el Evangelio, hombre, estarás con Dios por siempre y para siempre. Y también el Evangelio es fuente de esperanza porque ofrece salvación eterna. Salvación no solo del pecado y sus consecuencias, salvación de la autoridad del poder de Satanás, del dominio del pecado, del dominio de la maldad, de todo aquello que nos desviaba de Dios. Salvación aún del día de nuestra angustia. Experimentamos todos los días salvación como con el cuidado precioso y cariñoso que Dios hace.
Por eso el Evangelio también nos responde quién es el ser humano. Es alguien creado a la imagen de Dios que necesita la salvación de Dios para experimentar el amor, el perdón, la vida de Dios en su vida. O sea, a través del Evangelio, el hombre puede llegar a ser lo que Dios destinó que fuera, creado a su imagen para gobernar, para adorarle, para glorificarle y disfrutar de su presencia por los siglos de los siglos. O sea, el salvación significa volver a caminar en el Edén como Adán y Eva caminaban con Dios antes de la caída. Salvación significa que Dios es tu Padre, que Cristo es tu Señor, tu vida, y que el Espíritu Santo mora en ti por siempre y para siempre. Eso es salvación. Y por eso también el Evangelio es fuente de verdadera esperanza porque ofrece gozo verdadero. Uno mira las cartas escritas por Pablo y por los apóstoles en el Nuevo Testamento, gente que había sido apedreada, perseguida, necesidades, enfermedades, gente que sufrió por el nombre del Señor, pero viviendo una vida de gozo. Una vida no de alegría efímera, no de ser un fanfarrón. No estamos hablando de ese gozo. Es esa experiencia de vida que miras que aunque la higuera no florezca ni la vida haya fruto, con todo me alegraré en el Señor. Es ese gozo que nos hace saber que pase lo que pase, yo sé que nuestro Redentor vive. Es ese gozo que nos hace decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es ese gozo que nos dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es ese gozo que me hace sentir que Dios ya ha solucionado todo a través de Cristo y por siempre y para siempre estoy seguro en sus manos. Es ese gozo que me da de sentir que Dios es mi Padre, que el Señor Jesús, que soy oveja del Señor Jesús. Es ese gozo que me hace exclamar como lo hizo David en su salmo, que aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infunde aliento. Es ese gozo que nos permite mirar al cielo, mirar la miseria del mundo, de nuestra propia vida y decir, ciertamente el bien y la misericordia del Señor nos guiará todos los días y en la casa de mi Dios moraré por siempre y para siempre. Eso significa esperanza, ¿no? Y entonces yo les hablaba de que, bueno, siempre vemos el Evangelio para los, no para los perdidos, los de Antioquía de Pisidia, los de China, los de Colombia, pues llevémosles el Evangelio. Pero mira, el Evangelio es también para, no solo para justificación por la fe en Cristo, sino para santificación y para glorificación. O sea, el Evangelio hoy afecta mi vida. Cuando tú luchas con el pecado y fallas, el Evangelio te dice, hay gracia, hay vida eterna, hay salvación eterna, hay gozo en el Señor. Cuando recibes una mala noticia por enfermedad, por muerte, por problemas económicos, el Evangelio te dice, hoy tú tienes a tu Dios que es el Dios de gracia, el Dios que te ha dado vida eterna, el Dios que te ha dado salvación y el Dios que te da gozo. O sea, el Evangelio es, gracias al Evangelio tú y yo podemos conocer a Dios, gracias al Evangelio podemos crecer espiritualmente, gracias al Evangelio podemos ser transformados de gloria en gloria como a la misma imagen del Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Gracias al Evangelio tú y yo podemos decir, somos hijos de Dios. Gracias al Evangelio tú y yo sabemos que aunque le fallemos, aunque 6 veces caiga el justo, 7 se levantará. Por el Evangelio sabemos, bueno, hoy no hubo más que agua de panelita con un pancito, pero gracias al Evangelio tú sabes que Dios te tiene en sus manos. Gracias al Evangelio, si hoy recibes una noticia de muerte, tú puedes decir, pasaré de vida a vida eterna. Los no creyentes pasan de vida a muerte, muerte eterna en condenación. Pero todo aquel que es de Cristo, si muere hoy, pasa de vida a vida eterna. Eso es el Evangelio. Y por eso el Evangelio no lo miremos en verbo pasado, no lo conjuguemos mirando el pasado, conjuguémoslo en el presente y en el futuro. Porque, queridos hermanos, el Evangelio es la fuente de verdadera esperanza. Por eso terminamos con esta conclusión, es que el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo sea y siga siendo nuestra verdadera fuente de esperanza. No veas el Evangelio como un folleto. ¡Ay, qué terrible! No veas el Evangelio para solucionar los problemas del gobierno, de la pobreza, de la injusticia. Eso es, el Evangelio, por supuesto, actúa de forma colateral.
Pero el evangelio, la razón del evangelio es eso, es el anuncio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en que invita y convoca a todas las personas a que se arrepientan. Como dice Hechos capítulo 13, el versículo 38, Pablo se levanta y dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, ante algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Eso es el evangelio, que puedes ser justo ante los ojos de Dios y que puedes vivir justo ante los ojos de Dios y que vivirás eternamente justo con la vida eterna que Él te ha dado. Por eso, Hechos capítulo 13, me encanta cómo Lucas termina diciendo: y los espíritus y los discípulos, bueno, los espíritus de los discípulos, para que arreglar el problema, no, mentira. Y los discípulos estaban continuamente llenos de ¿qué? De gozo y del Espíritu Santo. Lo tremendo es que los judíos, como leíamos, los estaban odiando. Todos los que se estaban convirtiendo, la sociedad se estaba oponiendo. Vendrían tiempos difíciles. Pero mira, el Evangelio nos da gozo y nos renueva espiritualmente. Porque gracias al Evangelio tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y el mismo Dios vive en nosotros por el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y oremos agradeciéndole al Señor que tenemos el Evangelio, que es la fuente de esperanza. Y quiero concluir, porque quedó conclusiones. Mira, vuelvo y te lo digo en el nombre del Señor. Si tú y yo nos identificamos como seguidores de Cristo, pero somos personas desesperanzadas, creo que tenemos que cambiar de actitud. Dios nos manda como luz a mostrar esperanza en un mundo sin esperanza. Que cuando la gente nos mira y diga: usted, a pesar de todo lo que tiene esperanza. ¿Qué es esa esperanza? Puedo decirle: la tengo gracias a que tengo el Evangelio de Cristo. El Evangelio es Cristo. Y por eso, pase lo que pase, soy una persona esperanzada en Dios y en sus promesas, en mi Cristo que me salvó por siempre y para siempre. Ahora sí, oremos y que el Señor nos ayude a mostrar con hechos y palabras que el Evangelio es la fuente verdadera de esperanza. Padre Santo, tú eres precioso y soberano. ¿Qué podemos decir ante esto que hemos estudiado hoy? Simplemente gracias, y te alabamos, y de verdad reconocemos que el Evangelio no es un hecho pasado, sino tiene hoy. El Evangelio nos sostiene, nos mantiene, nos guía para que, aunque pase lo que pase, estemos contigo por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.